Lucas 11, We'll be reading today from Luke chapter 11, versos 29 al 32. verses 22 through 32. 29 through 32. Ok, ¿lo tenemos? Once we have it open, La versión que voy a leer es la nueva versión internacional. I will be reading from the New International Version. Dice así: como crecía la multitud, Jesús se puso a decirles: esta es una generación malvada, pide una señal milagrosa, pero no le será dada más señal que la de Jonás. As the crowds increased, Jesus said, "This is a wicked generation. It asks for a sign, but none will be given it except the sign of Jonah." Así como Jonás fue la señal para los habitantes de Nínive, también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. For as Jonah was a sign to the Ninevites, so also will the Son of Man be to this generation. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta oportunidad que me permites una vez más de este privilegio de poder traer tu palabra, Señor. Señor, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que, Señor, te han dado cita para poder estar en tu casa adorándote. Señor, tengo la encomienda de traer tu palabra, Señor. Te agradezco y te pido que me uses, que uses mis labios, mi mente, mi corazón, Señor. Cada parte de mi cuerpo, Señor, sea para poder predicar y transmitir esta verdad que tú quieres hablar para nosotros. Señor, quita toda distracción, todo lo que estorba, todo lo que, Señor bendito, no viene de ti, Señor, que sea echado fuera de este lugar, Señor, y que podamos, Señor, recibir tu palabra, que es la buena semilla, y que, Señor bendito, la recibamos con nosotros como la buena tierra, Señor. Dice tu palabra que tu palabra nunca retorna vacía, Señor, sino que hará el propósito por el que fue enviada, Señor. Y aquí hay buena tierra, Señor, y sé que esta palabra producirá fruto en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor, amén. Puede tomar su lugar, mi hermano. You may be seated. Wow, gloria a Dios. Glory to God. Esta palabra va un poco de lo que estamos cantando al último, la fidelidad de Dios. This word goes along with what we were singing about, God's faithfulness. Y yo creo que al final de este sermón, usted va a tener más confianza en el Señor. And I think at the end of the sermon, you will have more trust in the Lord. Amén. Amen. Como ustedes, los que me conocen, bueno, los que no me conocen, mi nombre es Diego. For those who may or may not know me, my name is Diego. Y también saben que la vez pasada que hablé, me gusta mucho, yo cuando era más joven veía muchas películas. And you know that just as I mentioned the last time I preached, I really like watching movies. I liked movies. Les decía que podía ver 5 o 6 películas al fin de semana. I told you that I could watch 5 or 6 movies on a weekend. Y luego mi esposa me decía, ¿qué tanto ves que hay nada provechoso vas a sacar de ahí? And my wife would tell me, "Why are you watching so much? What are you going to gain from that?" Pero But yo me decía, algo provechoso de sacar de una película. I would say, I know there's something that I can gain from a movie. Entonces, a manera de introducción, voy a darles una película. So today, in my introduction, I'm going to bring A up lo a mejor no es movie. muy espiritual, pero quiero llevarlo un poquito de lo que quiero hablar el día de hoy. Not very spiritual, but I do want to connect it with what I want to talk about today. Hay una película de un actor que se llama Jim Carrey. There's a movie by an actor named Jim Carrey. Y en esta película este hombre tenía una vida perfecta. And in this movie, this man had a perfect life. Tenía un buen trabajo, He had a good job. tenía una esposa linda He had a pretty wife. y probablemente iba a recibir una promoción en su trabajo. And he was possibly going to receive a promotion at work. Él era un reportero He was a reporter. y había rumores de que le iban a promover como ser el anchor de las news. And there were rumors that he was going to become an anchorman. Pero sucede que mientras él está preparándose para dar un reportaje, But it turns out that as he's preparing to give a reporting, le dan la noticia que la promoción se la van a dar a otro que acaba de llegar. he was notified that the promotion will be given to somebody new that just had started working there. Él hace un berrinche en la televisión He throws a tantrum on TV, y entonces cuando llega al canal lo despiden, lo echan fuera. and when he gets to his workplace, he gets fired. Y entonces después va caminando hacia su casa, hacia su carro, And then he's walking towards his vehicle. ve que están golpeando a un hombre homeless. He sees that a homeless man is getting beat up, Entonces se mete para intervenir para que no golpeen a este hombre. and he intervenes to help him.
Y entonces dejan al hombre, al homeless, y lo golpean a él. And so instead, they leave the homeless man alone and they start hurting him. Y entonces él dice que es el peor día de su vida. And he says, "This is the worst day of my life." Y mientras va a su casa, And as he is heading home, enojado, angry, le pregunta a Dios, he asks God, ¿por qué me está pasando esto? "Why is this happening to me? ¿Qué es lo que quieres conmigo? What do you want from me? Dame una señal, Give me a sign. dame señales. Give me signs." Y entonces sale un carro de esos de que trabajan arreglando las carreteras. And so then a car comes out, one of those that's fixing the highways, Y las señales decían, para, stop. and the sign said, "Stop." Y él seguía, y él decía, rebasó el carro He went ahead of that car, though, y le decía, ¿qué tan difícil es darme una señal de lo que quieres que and haga he's hacer still con mi asking vida? God, "How difficult is it to give me a sign with what you want me to do Y in my había life?" unas señales de tránsito enfrente que decían, peligro, peligro. And there were some police signs ahead that said, "Warning." Pero él estaba tan Danger. enojado que no hizo caso a esas But señales he was so angry that he did not pay heed to those y terminó warnings. estrellándose con un árbol. And he ended up crashing against a tree. Le hablo un poco de esto porque el tema que le puse a este sermón es señales. And I want to bring this up because the theme of our sermon today is signs. A veces nos parecemos a ese actor. Sometimes we may seem like this man, O no sé si usted le pide muchas veces señales o confirmaciones al or I Señor. don't know if you've ever asked God for signs or confirmations. Ahora, la palabra señales en este contexto Now, the word signs in this context es como pedirle a Dios o a Jesús una prueba de autenticidad, is like asking Jesus for a proof of authenticity, una garantía, a guarantee, una evidencia física. physical evidence. Ahora, el texto que acabamos de leer en Lucas This text that we just read in Luke nos habla de un grupo de personas talks to us about a group of que people estaba pidiendo una señal, that were asking Jesus for a sign. estaba pidiendo una prueba, They were asking for proof, una garantía a Jesús a guarantee from him, para creer en Él. to believe in him. Ok, y esto es parte de lo que venimos predicando desde hace 3 semanas. And this is part of what we had talked about since a few weeks ago. ¿Cuántos se recuerdan de hace 15 días choque de reinos? How many remember that we talked about some of this 2 weeks ago? Hablamos de que en ese choque de reinos había dos grupos de personas que habían reaccionado al milagro We talked about a clash of kingdoms and how people had reacted differently del to the hombre miracles mudo. of the miracle of the mute man. Hubo dos tipos de personas y su reacción que vimos de un solo grupo. We saw 2 different types of reactions. Para los que no vinieron la semana pasada, For those who were not here last week, Lucas nos mostró el choque de reinos en esta historia. Luke demonstrated a clash of 2 kingdoms in this story. Dijimos que Lucas, después de investigar y entrevistar a las personas que vieron este milagro, We saw that there were people who witnessed this miracle, dice que con diligencia y luego escogió este milagro para ponerlo en su evangelio. and Jesus, or that this specific instance was chosen to be part of the Gospels. Y también nos dice que este milagro del hombre mudo que comenzó a hablar And the word also says that this miracle of a mute man who was able to talk, había causado diferentes reacciones. had caused different reactions in people. Dice que todos se maravillaron, It says that everyone was amazed. ¿ok? Y hace 15 días vimos el primer grupo And que we saw cómo reaccionó. how the first group reacted a few weeks ago. Le dijo que Jesús estaba causando y había hecho ese milagro por causa de Belcebú. Some people said that by Beelzebub he had cast out the demon and caused the miracle. Y también dijimos que Jesús, al saber lo que estaban hablando de él, And we also know that when Jesus found out what they were talking about him, fue y les dijo, he went to these people and told him. ¿se recuerdan que hablamos? Le dio tres respuestas. Remember, we said that he brought up 3 responses. Le dijo que el reino de los cielos, el reino de las tinieblas no está dividido. He said to them that the kingdom of darkness is not divided. Le dio la evidencia de que el reino de los cielos había vencido al reino de las tinieblas. He gave them evidence that the kingdom of heaven had defeated the kingdom of darkness. Y por último, Jesús dijo que en medio de este choque no podemos permanecer neutrales usted y yo. And lastly, he said that in this clash we cannot stay neutral, Porque ser neutrales nos traerá consecuencias. because staying neutral will bring us consequences.
porque terminó el verso 23 diciendo, He finished verse 23 in Luke 11 saying, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. "Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters." Le comento todo esto porque en este milagro, este es el final de este milagro. I comment this to you because this is the end of this miracle. Entonces, al primer grupo le respondió en la primera parte, So he responded to the first group in the first half. pero ahora Lucas nos va a narrar la conclusión de este milagro. But now Luke will narrate the end or the latter part of this passage. Porque el primer grupo le dijo, es que él hace milagros por Belcebú. He responded to the first group, or to the group that claimed that he performed miracles in the name of Beelzebub. Pero había otro grupo que decía y pedía más señales. But there was another group that asked for more signs. Dice que lo que acabamos de ver, que había una gran multitud We saw that there was a great group of people gathered, que había llegado por curiosidad a crowd that had gathered out of curiosity, y le estaban pidiendo a Jesús una señal del cielo. and they were asking Jesus for a sign from heaven. Y entonces este sermón le va a contestar a ese grupo que pedía señales. And so he is now going to respond to this group that asks for signs. Y les contesta de una manera muy fuerte. And he responds to them very directly. Y hoy a través de su palabra Through his word, vamos a ver la contestación de Jesús hacia ese grupo we will see God's response to that group. y también nos va a contestar muchas interrogantes a nosotros. And then he will also give us Amén. a lot of answers that we may ¿Está need. listo? Are you ready? Amén. Ok. Entonces, el primer punto que quiero tocarles en este sermón llamado señales, So the first point that I want to bring up in this sermon about signs, dice el verso 29 in verse 29 it says que le demandaban señal. that they demanded a sign. Es interesante que le demandaban señal a Jesús para que creyeran en él. It's interesting that they demanded a sign from Jesus so that they could believe in him. Pero acaban de presenciar el milagro y estaban ellos mismos maravillados. But they had just witnessed a miracle themselves and they were amazed. Un hombre que estaba endemoniado y era mudo, A man who was demon possessed and mute ahora ya era libre y estaba hablando. was now free and able to speak. Y aún así decían, danos más señales. And even then they still said, "Give us more signs." De hecho, no es el único milagro que habían visto, In fact, this was not the only miracle they had witnessed, porque Jesús hizo muchos milagros. because Jesus performed a lot of miracles. Y toda esa multitud ya había visto o tal vez había sido beneficiado de algún milagro de And this Jesús. multitude had already witnessed and maybe even benefited from some of these miracles that he'd performed. Jesús ya había resucitado a personas, Jesus had already resurrected people. ya los había alimentado He had fed them. y ellos aún decían, danos más señales. And still they asked for more signs. O sea, no importaba los milagros que hiciera Jesús, It did not matter what miracles Jesus performed. ellos no aceptarían a Jesús. They did not accept him. Por eso Jesús les dice que son una generación mala. That is why Jesus calls them a wicked generation. Ahora, ¿por qué no es correcto pedir señales? Now, why is it not correct to ask for signs? Porque pedir pruebas o pedir señales Because asking for signs or proof muestra que no tenemos confianza en Él. demonstrates that we do not have trust in him. Jesús estaba en medio de ellos sanando a muchos, Jesus was in the midst of them, healing many of them. los había alimentado, He had fed them. había pasado tiempo con He had ellos, spent time with them. pero con todo eso ellos no aceptaban a Jesús. But with all that, they still did not accept Christ. Decían, danos más señales. They asked for more signs. El problema es que andaban con Él, The problem is that they were with him, pero no conocían a Jesús. but they did not know him. Solo seguían a Jesús por sus propios beneficios. They followed Jesus for their own benefit, Porque me podía hacer un milagro, because he could perform a miracle, porque me podía alimentar, because he could feed them, porque podía satisfacer mi curiosidad, because maybe he could satisfy their curiosity, pero no conocían a Jesús. but they did not know Jesus. Sabes, muchos de nosotros nos parecemos a este grupo. You know, many of us actually are like this group of people, Porque cuando estamos pasando por alguna prueba, una situación o aflicción o enfermedad, because when we're going through some kind of situation, sickness, affliction, muchas veces le pedimos una prueba, una señal, una garantía al many Señor. a time we ask Jesus for a sign or a guarantee.
Y hay unos más atrevidos que dicen, Señor, si no me cumples esto, ya no voy a servirte. And there are some people that are even more daring, and they say, God, if you don't fulfill this for me, I will no longer serve you. Si no me respondes, es que quiere decir que no te importo. If you don't respond to me, that means that you don't care about me. Si no me contestas, ya no voy a la iglesia el domingo. If you don't answer me, I will no longer go to church on a Sunday. Y si voy, llego tarde. And if I go, I'll go late. No estoy echando pedrada a los que llegan tarde, ¿ok? Hopefully, I'm not throwing Pero stones venga at anybody temprano. that arrives late. Okay, but arrive early. Solamente muchas veces buscamos a Jesús para satisfacer nuestras necesidades. Many times we seek Jesus to fulfill our needs, Como si Jesús fuera una especie de lámpara para satisfacer nuestras necesidades. as if he was some type of genie who could satisfy all our needs. ¿Sabe por qué nos pasa eso? You know why this happens to us? ¿Sabe por qué no confiamos en Él? You know why we don't trust in him? Porque no le conocemos. Because we don't know him. Porque no pasamos tiempo con Él. Because we don't spend time with him. ¿Usted va a confiar en alguien que va por la calle y le dice, voy a hacer esto y esto y esto? ¿Usted confiaría en Él? Would you trust in somebody that you passed on the street that said, I'll do this, this, and that? ¿Por qué no confía en Él? Why wouldn't you trust in that person? Porque no le conoce. Because you don't know him. Y muchas Ajá. veces nosotros somos igual con Jesús. And many times we're the same way with Christ. Le pedimos señales, le pedimos confirmaciones. We ask for signs and for confirmation, Aunque tenemos su promesa en su palabra, even though we have his promises in his word. el problema es que no le conocemos. The problem is that we don't recognize. Ahora, ¿cómo se conoce una persona? Now, how do we know a person? Yo conozco la voz de mi esposa. I know the voice of my wife. Y realmente ustedes también conocen la voz de su esposa, los que están casados. And those of you who are married probably know the voice of their spouse. ¿Cómo es que conoce la How do voz de su you esposa? know that voice? Porque usted tiene una relación con ella. Because you have a relationship. Pasa tiempo con ella. You spend time with that person. No confiamos en Jesús We don't trust in Christ porque no le conocemos y no pasamos tiempo con Él. because we don't know him if we don't spend time with him. Solo oramos los domingos We just pray on Sundays, o cuando vamos a comer o vamos a dormirnos. or maybe when we're going to eat or before we go to sleep. Y eso si nos acordamos y no nos gana el sueño. And that's if we remember, if we don't get overcome by our own sleep. Solo vivimos una religión, pero no una relación. We just live a religion, but not a relationship. Por eso cuando viene la lucha, la prueba, And that's why when we have that struggle nos pasa como a ese actor. or that challenge, we end up being like that actor. ¿Qué quieres de mi vida? We ask, what do you want from my life? Dame una señal. Give me a sign. Dame una garantía de que todo va a estar bien. Give me a guarantee that everything will be okay. Porque no le conocemos a Él. Because we don't know him. Ahora, quiero darle una anécdota. Now I want to share a story with Que you. cuando doy esta anécdota, hay veces que me avergüenzo yo mismo. I sometimes get embarrassed with this anecdote. Mi This esposa se story. va a acordar de un amigo musulmán My wife will remember a Muslim friend que tenía yo cuando trabajaba en la fábrica, that a friend of mine when I worked in the factory, que se llamaba Safa. his name was Zafa. Él era musulmán. He was Muslim. Y es interesante que lo que hacía este joven. And it's interesting the practice that this man had. Nuestro lunch era a las 12 en punto en esa fábrica. Our lunch was at 12 Y on ya, the dot, y ya cuando íbamos a lonchear, a la hora del lunch, todos teníamos nuestra lonchera. and we would go with our lunchbox. Y él sacaba de su mochila, And out of his backpack, he would bring out sacaba un tapetito, a little carpet. lo ponía a una esquina del break room, He would place it in the corner of the break room. se arrodillaba He would kneel, y comenzaba a orar. and he would start praying. Y su oración era de 10 a 15 minutos. And he would pray for 10 or 15 minutes. Tengan en cuenta que nuestro lunch era solamente 30 minutos. Keep in mind that our lunch was only 30 minutes long. Y él gastaba 15 minutos haciendo oración And a he su Dios would Alá. take 15 minutes to pray for his God, or to his God. Hay muchos de nosotros nos da vergüenza orar delante de la gente. Many of us are embarrassed to even pray in front of other people. Hay muchos de nosotros que ni siquiera podemos pasar 5 minutos orando al Señor en la presencia del Señor. There's many of us that can't even spend 5 minutes praying in God's presence. Estamos tan ocupados, We are so busy, tan cansados, so tired, que no le dedicamos tiempo al Señor. that we don't dedicate time to the Lord. Por eso cuando viene el problema, That's why when problems arise, le pedimos señales. we ask him for signs, No le conocemos, mi hermano. because we don't know him.
si nosotros pasáramos más tiempo con Él. if we would spend more time with Him. Sabes, orar es hablar con Dios. You know, praying is talking with God. Pasar tiempo con Él es conocerlo a Él. Spending time with Him is getting to know Him. Si pasáramos más tiempo con Él, If we would spend more time with Him, dejaríamos de ser incrédulos. we would stop being so disbelieving. Si pasáramos tiempo con Él, nuestra fe crecería. Our faith would also increase. Si leyéramos más su palabra, If we read His word more, tendríamos más confianza en Él. we would have more confidence in Him. Amén. Amen? Pero muchas veces no le conocemos a Él. But many times we don't know Him. Pero ahora vamos a ser un poco más práctico. But now let's be a little more practical. Ok, mi hermano, usted me está diciendo conocerlo. ¿Cómo lo puedo Okay, you're conocer a Él? saying know Him. Well, how can I know Him? Ponga 10 minutos antes en su alarma en la mañana antes de ir a trabajar. Put your alarm 10 minutes sooner than you usually have it in the mornings. Y doble sus rodillas. And bend your knees Y dígale al Señor lo que usted tenga en su corazón. and say to the Lord whatever it is that you have in your heart. Señor, aquí estoy. Todo este día quiero honrarte. Lord, I'm here and I want to honor you this day. Pero ponga esa alarma unos 10 minutos antes y tome ese tiempo para estar con el Señor. But take those extra 10 minutes Para and spend them with conocerlo the a Lord, Él. to know Him better, Para hablar con Él. to speak with Him. Amén. Otra cosa que podría ayudarnos sería menos redes sociales y comenzar a leer la Biblia. Another thing that would be helpful would be less social media and start reading your Bible. Si comenzamos a hacer esto, If we start to do this, confiaremos más en Jesús. we will trust more in Jesus. ¿Sabe? Las redes sociales, por eso se llaman redes, porque nos han atrapado. You know, social media, A mí me or ha in atrapado. Spanish, it's called the web. It's A mí me ha a atrapado. web because it has trapped us. ¿Sabe It lo que has le digo a mis trapped me. jóvenes? You Le know, digo, le digo a mis jóvenes what I was telling the young people, que si usted solamente pasa 2 horas al día en redes sociales, that if you just spend 2 hours a day on social media, que redes sociales para jóvenes 2 horas es nada. for young people, 2 hours is nothing. Pero si usted pasa 2 horas en redes sociales al But día, if you spend 2 hours on social media a day, al año usted ha pasado un mes completo pegado al celular. over the course of a year, you would have spent a whole Un mes completo que usted perdió de su vida por of the estar year solamente in front of the phone 2 horas en el celular. if you just spend 2 hours a day. Por eso cuando viene la enfermedad o el problema decimos, Señor, dame una señal. That is why when sickness, Háblame, difficulty ¿qué comes, necesito you say, hacer? God, speak to me. What do I need to do? Aquí está la respuesta, mi Here hermano. is the answer. Pero es que no le conocemos. But it's because we don't know Him. Le vamos a conocer a través de la oración y le vamos a conocer a través de su We know palabra. Him through the Word Amén. and through prayer. Pero no se enojen, no lo estoy regañando. But don't worry, I am not Y si se enoja chastising. conmigo, reclamen al pastor Alex. And if you're upset with me, we'll talk to Pastor Alex. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, vamos a cosas sencillas. Mire, si usted hace eso, These are usted va a ver el simple cambio. things. If you do these things, you will see change. Amén. Yo se lo garantizo. I guarantee it. Si usted pasa tiempo en la mañana con el Señor If you spend time in the morning with the Lord, y usted aparte un tiempo para leer su palabra, if you set aside time to usted read verá His que word, cuando venga esa lucha, esa prueba, you will see that when that fight comes or that struggle comes, usted va a decir, yo sé en quién he confiado. you will say, I know who I am confident Y aunque in. no vea las cosas, And even if I don't see, yo creo en Él. I still believe in Him. Amén. Amen. Amén. Gloria a Dios. El segundo punto que quiero tocar es, dice, la señal de The Jonás. second point I would like to bring up is the sign of Jonas. Ahora, este grupo le decía, danos una señal del cielo. This group was saying, give us a sign from heaven. Y Jesús les dice, no les voy a dar señal del cielo a estos. Jesus said, I will not bring you, or I will not give you a sign of Porque heaven, es una gente mala y perversa. because this is a wicked generation. Pero Jesús en el verso 30 But Jesus in verse 30 says, dice, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. he says, for as Jonah was a sign to the Ninevites, so also will the Son of Man be to this generation. Jesús le dice a esta generación incrédula He y calls mala them disbelieving and wicked, que no les va a dar señal del cielo. and he will not give them a sign from heaven. Y que la señal que les va a dar And the sign that he will give to them va a ser la señal de Jonás. will be the sign of Jonah. Ahora se lo está diciendo a una persona que conoce la historia de Jonás. Now he is sharing this with a group of people that know the story of Jonah. Todos los que pedían señal del cielo All these people that were asking for a sign from heaven, sabían de la vida de Jonás. they knew about the life of Jonah.
A ver, para entender esto un poquito, vamos a hablar un To poquito del contexto understand de this better, Jonás. we will see some context. Bueno, los que fueron a la escuela dominical de niños sabemos de quién es Jonás. Those of you that went to a Bible ¿Cuántos saben study la when historia you de were little, Jonás? you know the story of Jonah. How many of you know the story of Jonah? Acuérdense que cantaban, Jonás no le hizo caso a Maybe- la palabra. No tienes que traducir eso. So maybe some of you know that song. No le hizo la caso a la palabra de Dios, por eso un pez que se lo tragó, ¿no? Ok, la historia de Jonás. Now the story of Jonah. Jonah Jonás recibe un llamado. received a calling. ¿Qué hace Jonás cuando Dios le dice, ve a Nínive y What predica, does Jonah do when God tells him go to Nineveh predica and arrepentimiento? preach repentance? Fue bien obediente, ¿verdad? He was real obedient, right? En vez de obedecer hizo todo lo contrario. Actually, instead of obeying, he did everything that was opposite. Y nuestro hermano en la mañana, Adán decía, ¿dónde vamos a ir de la presencia del Señor? And our brother Adam earlier was saying, where will we flee from God's presence? Y a Jonás se le olvidó que nada, no podemos escondernos de Dios. And Jonah forgot that we cannot hide from God Porque dice que él huyó de la presencia del Señor. ¿A dónde te vas a esconder? because it says, where will you flee or hide from God's presence? Lo que me llama la atención es que Jonás es desobediente, Draws my attention is that Jonah is disobedient, pero todo lo demás le obedece a Dios. but everything else in this story obeys God. Le obedece el mar, The sea obeys him, le obedece el viento, the wind, le obedece la tormenta. the storm, Incluso le obedece el gran pez que estaba listo para tragarlo cuando Jonás even the great big fish fuera obeys echado God al mar. and was ready to swallow Jonah when he was O sea, thrown into the todos, sea. todos le obedecieron, pero el único desobediente era All Jonás. these elements obey God. The only one that did not was Jonah. Y usted conoce, y la historia estaba en que no sabían por qué había tanta tormenta, esta tormenta tan fea. And you know that in the story, the men are confused. They don't know why there is a big storm. Y entonces echan suertes para ver quién era el que tenía el problema. So they cast lots to see who had the problem. Pero Jonás les dice, hey, no hagan eso. Yo, But por Jonah culpa de mí says, es que hay esa tormenta. Don't do that. It's because of me. Así que écheme al mar y cuando me echen al mar, el mar se va a calmar. So toss me into the sea, and when you do, the sea will be calm. Entonces lanzaron a Jonás So they tossed Jonah into the sea, y al momento que lanzan a Jonás, and the moment that they tossed him in, el mar se calma y todo vuelve a la normalidad. the sea stopped its raging, and everything went back to normal. Jonás 11, 15, 16 dice, y tomaron a Jonás y le echaron al mar y el mar se aquietó de su furor. Jonah 1:15 says, so they picked up Jonah, threw him into the sea, and the sea stopped its raging. Verso 16 dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron voto. Then the men feared the Lord greatly, and they offered a sacrifice to the Lord and made vows. Tan solo eso fue necesario para que estos marineros creyeran en Dios y le hicieran un sacrificio. Just this alone was enough for these Marines to believe in God and offer him a sacrifice. O sea, solamente eso fue necesario para decirles, tú eres el verdadero Dios. That was enough for them to say, you are the true God. Contrario al grupo de Lucas 11 que habían visto tantos milagros y aún decían, danos otra señal. Contrary to the group in Luke 11 who was asking for yet another sign. ¿Te sorprende que querían ver más señales? Doesn't it surprise you that they wanted to see more? Cuando nosotros ni siquiera les predicó Jonás, nada más les dijo que lo echaran. When Jonah didn't even preach to them, he just said, throw me in the sea. Ahora, cuando Jesús está hablando de la señal de Jonás, Now, when Jesus is talking about the sign of Jonah, está hablando de su muerte y su resurrección, he is actually talking about his death and resurrection, que Jesús al tercer día resucitaría. that Jesus on the third day would rise again. Ahora, después de que esto pasa, el pez vomita a Jonás So after this happens, the fish throws up Jonah para que Jonás vaya a Nínive a predicar. so that Jonah can go to Nineveh and preach. Ahora, ¿qué pasó en Nínive? So then what happened in this city? El libro de Jonás nos dice que él predicó y dice que toda la ciudad se arrepintió. The book of Jonah says that he preached in Nineveh and the whole city repented. Creyeron en la palabra de Jonás. They believed in the word of Jonah. No solamente creyeron, dice que proclamaron ayuno, Not only that, they declared fasting desde el más grande hasta el más chico. from the oldest to the youngest person. Incluso hicieron que los animales ayunaran. In fact, they even made their animals fast.
para que Dios los perdonara y no fueran destruidos. so that God would forgive them and they would not be destroyed. Pero me llama la atención cuál fue la reacción de Jonás. But what draws my attention is Dice what Jonás que Jonah's cuando vio reaction esto, is. lo que en vez de alegrarse, The word says that instead of becoming happy, Jonah dice que se enojó en extremo. was actually extremely upset. Y dice que salió de la ciudad And it says that he left the city y puso su tienda, and he set up his tent. acomodó su silla, He fixed his chair. se puso sus lentes He put on his glasses. y se sentó y dijo, voy a esperar a que empiecen los juegos pirotécnicos. And he probably waited and said, Voy a esperar a que caiga fuego del cielo. I'm going to see fire rain down from heaven. Si no me cree, lea Jonás 4:5. If you don't believe me, read Jonah chapter 4, verse 5. Porque muchas veces a veces nos parecemos a Jonás. Because many of us sometimes look like Jonah. Hay personas que queremos que no se arrepientan. There's people who don't want others to repent. Por eso Jonás no quería ir porque decía, That's why Jonah didn't want to go, because he si said, se arrepiente ya no nos va a destruir. if they repent, then they will not be destroyed. Y se enojó tanto que decía que me estoy enojado hasta la muerte. And he was so upset, he said, even death is better. Pero el corazón de Dios es diferente. But God has a different heart. Ahora, la gente de Nínive se arrepintió. Now the people in Nineveh, they repented. ¿Fue suficiente que un extraño It was enough that a stranger le predicara para que se arrepintieran? would repent or would preach Y, repentance to them, for them to solamente un follow. mensaje fue suficiente Just one message was enough para que cambiara el corazón de estas personas. to change the heart of the people in this city. La gente de Nínive no necesitaba ver señales. The people in Nineveh did not need to see signs. Creyeron en la predicación de Jonás. They believed in Jonah's preaching. Por eso les dice Jesús a los que piden señales That is why Jesus says to those who ask for signs. en Lucas 11:32. In Luke chapter 11, verse 32, Dice que los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque por la predicación de Jonás se arrepintieron. He aquí más que Jonás en este lugar. it says, the men of Nineveh will stand up at the judgment with this generation and condemn it, for they repented at the preaching of Jonah, and now something greater than Jonah is here. Jonás solamente usó un día para predicar. Dice que se hizo el día de lado a lado predicando. The word says that Jonah just spent one day preaching, Y fue suficiente para que todo el pueblo de Nínive se convirtiera. and that was enough for the whole of Nineveh to convert or to Pero repent. Pero aquí en Lucas hay un grupo grande que dice queremos más But señales. here in Luke, we have a multitude that asks for more signs. Y Jesús les dice, And los de Jesus Nínive says, los juzgarán a ustedes. The people of Nineveh will judge you, Porque ellos no necesitaron más que una predicación y se arrepintieron. because they did not need more than one preaching and they repented. Y ustedes no tienen llenadera con las señales porque no creen en mí. And for you, there are not enough signs because you don't believe in me. Y les dice, saben, aquí hay alguien más grande que Jonás. And he said, there is somebody greater than Jonah here. ¿Saben cuántos sabemos que Jesús es más grande que Jonás? How many of us know that Jonah is greater, or Jesus is greater than Jonah? Esto me hace reflexionar, mis hermanos. This makes me reflect. Si fuéramos más como la gente de Nínive, If we were more like the people of Nineveh, no seríamos tan incrédulos, mi hermano. we wouldn't be so disbelieving. Tan solo bastó una palabra de un desconocido porque no conocían a Jonás. They just needed the word of one stranger because Para he was creer. a stranger to them. Y nosotros muchas veces que tenemos las promesas de Jesús, Who have God's promises siempre estamos dudando, mi are hermano. still doubting Cuando vienen las malas noticias when bad news come. y tal vez le pedimos cosas a Dios. And we ask God for things. Y hay veces que Dios no nos las va a dar porque And sabe lo que nos sometimes conviene. God will not give us those things because he knows what is better for us. Nos parecemos a este grupo de Lucas We end 11 up like this group in Luke 11, y le pedimos más confirmaciones y and we más ask señales. him more confirmations and more signs. Por eso, pero es que no confiamos si no conocemos a Jesús. And so this is why we can't have confidence in Christ if we don't know him. ¿Sabe? Y con esto quiero ir terminando. With this I want to conclude, Porque la señal más grande es la señal de Jonás, because the greatest sign is the sign of Jonah que se cumplió en Cristo.
which was fulfilled in Christ. A lo mejor tal vez tú piensas que Jesús no escucha tus peticiones, Maybe you think that Christ does not listen to your no petitions. está en medio de la enfermedad donde tú estás pasando, He is not in the midst of the infirmity that you are, o en medio being de tu afflicted en medio de tu situación migratoria, or in the middle of your, perhaps your migrations, o que tus padres Case. están muy lejos. or that your parents are very far away. Y quiero terminar con este testimonio personal. And I want to share this personal story. Sabe que yo tengo 20 años sin ver a mi mamá, You know, it has been 20 years since I have seen my mom. y mi mamá está muy enferma, My mom is very sick, y agradezco que todos estén orando por ella. and I appreciate greatly that everybody is praying for her. Pero ya ha ido 4 o 5 veces, Now, 4 o 5 veces a pedir la visa, she has asked for her visa 4 or 5 times. y por una otra cosa no se la dan. For a reason, one reason or another, she does not receive it. Y hay veces ahí que decimos, Señor, ¿qué es lo que quieres? And sometimes we ask God, what is it that you want? Dame una señal. Give me a sign. ¿Por qué es que no pasan las cosas? Why do these things not work out? Y sabe, me siento muchas veces, hay veces me siento como el grupo de Lucas 11, And sometimes I feel like this group in Luke 11, que creer o confiar en Dios depende de que lo que el Señor pueda o no pueda hacer por mí. whose confidence in Christ is based on what he can or can't do for us. ¿Sabe? A lo mejor no la voy a ver, pero sé que la voy a ver en la presencia del You know, Señor. maybe I won't see her, but I know that I will see her in the presence of the Lord. Ahora, yo no sé lo que tú estés pasando, no sé cuál sea tu problema, I don't know what you're going through or what your problem may be, pero cuando viene la duda, viene la aflicción, el problema, but when doubts and afflictions come, decimos, Señor, dame una señal. we say, God, give me a sign. Confírmame qué vas a hacer. Confirm or verify for me what will occur. Y a lo mejor piensas que a Dios no le interesa tu vida, Maybe you think that God is not interested in your life, que Dios está muy ocupado con los predicadores that he is very occupied que with están preachers haciendo milagros, sanidades en otro país, that are performing miracles in other countries, que Jesús está en otro país that he's in en another una gran country campaña in a great campaign out there, y no le interesa tu situación. and he is not interested in your situation. Pero Jesús dice, recuerda la señal de Jonás. But Jesus says, remember the sign of Jonah. ¿Cuál es la señal de Jonás? What is the sign of Jonah? Y eso parte de mi corazón. And that just breaks my heart. ¿Cuál es la señal de Jonás? What is Jonah's sign? La señal de Jonás es que Jesús iba a ser crucificado, The sign of Jonas is that Jesus would be crucified, que iba a ser muerto por nosotros. that he would die for us. Cuando decimos que no le interesamos a Jesús, When we say that we are not of interest to Jesus, déjeme decirle que Él dejó su trono, mi hermano. let me remind you that he left his throne. El Dios creador de todos The God, los cielos y la creator of tierra, everything, heavens and earth. bajó a su creación. He was lowered down, he Se came hizo down to hombre. his creation. He became man. Sufrió cansancio como usted y como yo. He suffered tiredness just like you. Sufrió and I. rechazo. He suffered rejection. Fue golpeado. He was beaten. Fue azotado He was hurt por usted y por mí. by you and by me. Fue colgado en un madero. He was hung on a Fue cross. sacrificado por usted y por mí. He was sacrificed for Tomó you. el lugar que usted y yo nos He merecíamos. took the place that we deserved. Y aún así decimos que And no le even then, interesamos. we still say that Aún así estamos pidiendo más he doesn't señales. care about us. We're still asking for more signs. ¿Qué señal queremos, mis What hermanos? signs? What more sign do we want? ¿Cuándo vas a comenzar a confiar en Él? When will you start having trust in him? ¿Hasta cuándo vas a dejar de desconfiar de Él? When will you stop distrusting him? Pero no se quedó ahí. ¿Sabe cuál es la señal de Jonás? It didn't end there. You know what the others Que así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, just like Jonas was in the Jesús al tercer día in the resucitó, belly mi of the hermano. fish for 3 days, and 3 days Y Christ está was sentado a resurrected. la diestra del And he Padre, is mi seated at hermano, the right hand of the Father. intercediendo por ti y por He mí. is interceding for you and I. Intercediendo, si hemos pecado esta semana, podemos ir a su presencia. And thanks to that, we can go to his Y Él está presence. ahí para He is perdonarnos. there, ready to forgive us. ¿Qué más señales quieres, What mi more hermano? signs do we want? Si tomó el lugar que nos correspondía a ti y a mí, If he took the place that corresponded to you and me, ¿qué sentirá Jesús cuando le pedimos señales? what will Jesus feel when we ask him for signs?
¿De verdad necesitamos más señales para confiar en Jesús sabiendo la señal de Jonás? Do we really need more signs to trust in Jesus other than the sign of Jonah? ¿Usted necesita más señales sabiendo que alguien tomó su lugar Do you need more signs knowing that he took your place y que murió y resucitó? and that he died and was resurrected? Dejemos de demandar señales Let us y stop mejor demanding comencemos signs. a pasar tiempo con Jesús. And instead, let's start spending time with Jesus. Dejemos de pedir señales Let's stop asking for signs y comencemos a conocerlo a Él, mi hermano. and start knowing him. Amén. Creamos en sus promesas a pesar de que veamos Believe todo in lo his contrario. promises, even though we see that everything looks contrary. Confiemos en Él porque Él tiene cuidado de Let's trust in nosotros. him because he cares for us. Primera de Pedro 5:7 dice: 1 Peter 5:7 says, echando toda vuestra ansiedad, casting all our cares on him, sea duda, sea preocupación, whether it be a worry, sea enfermedad, stress, lo a que usted está sickness, atravesando, whatever it is that you're going through, porque Él tiene cuidado de usted y de mí. because he cares for you. Ahora, yo no sé por qué usted esté pasando, mi hermano, Now I don't know what you're going through, pero en mi oración mientras hablaba con mi madre, le decía: madre, yo tengo confianza en lo que Dios va a hacer. but when I was talking with my mom, I was No telling veo her, la foto I completa, have confidence in what God is doing. I don't see the whole pero picture, aún así sigo creyendo que yo la voy a ver but even then I remain and antes que se believe vaya a la presencia del Señor. that I will see him, or Y I si- will see y him si before no, she Dios goes no to lo God's quiere, presence. And if that is not God's will, No voy a dejar de confiar en Él, I will not porque la desist mayor in believing prueba in fue el him, Calvario. because the greatest proof La was mejor Calvary. prueba fue el sacrificio que The hizo por greatest mí. proof was the sacrifice that he made. Y la mayor prueba es que lo voy a ver a Él. And the greatest proof is that I will see him. Cuando yo vaya a su presencia, lo voy a ver a Él. When I go into his presence, I will see him. Comienza a conocer a Jesús. Start knowing Christ, Porque no vaya a ser que cuando vayas a la presencia del Señor because it may not be, or may it not, may te it not encuentres, be, te encuentres con algo extraño porque no lo conociste en esta tierra. that when you go to his presence, you don't know him, or you see somebody else because you did not know him on this earth. Póngase sobre sus pies, mi hermano. Let us stand. Y quisiera, José, que si podíamos cantar ese canto de tu fidelidad. And I was wondering if we could sing that song again about his faithfulness. ¿Sabe por qué? You know why? Porque Él ha permanecido fiel, Because he has remained faithful a pesar de que nosotros dudamos de Él. despite our doubts. Porque Él ha permanecido fiel, Because he has remained faithful a pesar de que nosotros hemos fallado, mi hermano. despite our failings. Porque Él ha permanecido fiel, Because he has remained faithful a pesar de que muchas veces nosotros le hemos abandonado. despite us having Ahora abandoned him. yo no sé por lo que usted esté pasando. Now I don't know what it is that you may have gone Yo no through. sé si usted le haya pedido señales I don't know o if you've asked for confirmaciones signs a Dios como yo le he or pedido. for confirmations like I have. Pero hoy dile: Señor, But today, no sé lo que vaya a pasar con esta situación, say, God, I don't know what is going to happen in this situation, pero hoy yo decido confiar en ti. but I decide to trust in you today. Hoy yo decido salir de esa religión y hoy comienzo a tener una relación contigo. To exit this religious mindset, but to enter a relationship Señor, te damos with you gracias en instead. esta preciosa tarde, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, perdóname, Señor, si muchas veces no he confiado en ti, Señor. Perdóname, Señor, si en los momentos de la duda, el problema, Señor, mi fe ha menguado, Señor, y he dicho, Señor, que tal vez no te interesas por mi vida, Señor. Perdóname porque muchas veces he desconfiado de ti, Señor. Cuando tú diste tu vida por mí, Señor, tú has permanecido fiel, Señor. Y muchas veces yo no he permanecido, Señor. Me he, Señor bendito, muchas veces desatendido de buscarte, de anhelarte, de conocerte más, Señor. Pero tú, Señor, me has demostrado, Señor, que de verdad te importo, pues dejaste tu trono, Señor. Dejaste, Señor, tu gloria, Señor. Dejaste tu trono, Señor, y viniste a esta tierra, Señor, y tomaste el lugar que me correspondía, Señor. Vamos a cantarle tu fidelidad, Señor. Tu fidelidad. Y dele gracias a Dios porque Dios ha sido fiel.